en esta es un tipo de esfuerzo. Vamos a ver aquellas que corresponden a las flexotracciones o flexocompresiones, cuando la flexión podría ser respecto a un eje o respecto a los dos ejes. En la figura 2A1, no estoy remarcando con el puntero, pueden ver 4 secciones, A, B, C, D. En la figura estamos mostrando una carga aplicada en el centroide que no está contenida en ninguno de los planos que contienen a los centroidales, sino en un plano inclinado que está fuera de los ejes. Por tanto, esta fuerza está en el espacio. Al estar en el espacio, en un planteamiento de viga o en un planteamiento de una equivalente, podríamos plantear en la sección B, donde vemos que estas cargas descompuestas en las direcciones X, Y, Z, trasladadas a un punto cualquiera en forma paralela, representan el Px, Py, Pz, y naturalmente este traslado en el planteamiento del equilibrio o de una sección equivalente implicará que también planteemos en este punto los momentos que son generados por la excentricidad o la distancia a la que está el punto o la sección A de la sección B. Y este es un problema planteado en este B, donde nos va a generar esfuerzos de tracción, corte en X, corte en Y. No vamos a considerar los cortes, no es que no hay, ahí están, nos generan cortes, pero no vamos a considerar flexotracciones o compresiones. Esta fuerza PZ va a generar una tracción, el momento X va a generar tracciones y compresiones y el momento Y tracciones y compresiones. Por tanto, al generar esfuerzos en la dirección Z, podemos hacer la suma algebraica y representar en cada punto los esfuerzos correspondientes a través de la aplicación de los conocimientos que vamos a ver en este tema. La segunda parte, que consta de estos dos secciones C y D de la misma gráfica, nos presenta una sección en la C donde la carga PZ está aplicada con una excentricidad respecto de los dos ejes X y Y. No se encuentra la carga sobre ninguno de los ejes, sino en un punto que está fuera de los ejes. Si yo planteo su equivalente a este problema en otro punto, en forma paralela, traslado la carga al centroide y los efectos de estas excentricidades cuando la carga estaba aquí, al trasladar al centroide. Y entonces este problema de la figura 2A1, C va a ser equivalente a esta sección de la figura D, donde hemos planteado un sistema equivalente compuesto de una fuerza en la dirección Z y el momento en X y en Y. En estas dos figuras podemos ver que la carga evidentemente no está contenida en los planos de los planos que contienen a los ejes X y Y. Está en un punto fuera de los ejes, pero esta carga es paralela al eje longitudinal Z y por tanto genera una tracción cuando planteamos el tema de equilibrio y las flexionantes con respecto al eje X y al respecto Y. Estos son los dos casos de esfuerzos combinados que vamos a ver. Uno,
cuando la carga no está contenida en los planos que contienen a los excentroidales, está en un plano inclinado, pero está aplicado en el centroide y nos genera el efecto de las flexotracciones o flexocompresiones. Otra, cuando la carga está aplicada fuera de los ejes en forma paralela al eje longitudinal, Z, y esta fuerza genera también flexión respecto a los dos ejes. Entonces, estos son los dos casos que vamos a ver. Y para ver de esas cuatro figuras, podemos concluir que se van a dar cargas combinadas axiales de flexión para el primer caso con uno de los ejes. O sea, cuando la carga se encuentra en un plano que contenga a uno de los ejes y generará efectos con casos aquí para una flexión respecto al eje X y entonces se convierte en flexotracción simple, flexión con respecto solo al eje X. Si la carga se encuentra en el plano XZ, entonces nos generará una flexotracción o flexocompresión simple con respecto al eje Y. Entonces estamos viendo estos dos casos y en el otro caso la carga podría encontrarse sobre pensar cargas combinadas axiales y de flexión con respecto al eje X, o sea, cuando la carga se encuentra en el plano YZ. Aquí en la figura 2A2 podemos observar, aquí está el problema, una ménsula en la que hemos referido a este eje longitudinal Z, el eje transversal X y el eje vertical Y. La carga P se encuentra en el plano YZ. Y entonces, descomponiendo esta fuerza PZ en sus direcciones, vamos a decir que este problema es igual a dos problemas simples en el que la carga descompuesta en Z ponemos más la carga descompuesta en la dirección Y. Hasta aquí decimos que este problema es equivalente a estos dos problemas. Sobre esa base de esos dos problemas, nosotros podemos plantear la solución. En una ménsula como esta, el punto de apoyo para determinar los esfuerzos máximos están en el único punto de apoyo que al ser viga de empotramiento. Y entonces la fuerza axial sobre toda la sección genera un esfuerzo interno uniformemente distribuido sobre la misma sección y del mismo tamaño. Pero el PY genera momentos en cada sección de la viga de diferente valor, hasta llegar al apoyo y generará la flexión respecto al eje X en ese sentido. ¿Y qué se va a dar en ese punto? Normalmente, si el problema no nos dice otra cosa o no especifica o nos dice el máximo, debemos buscar dónde se va a generar el máximo. Si por alguna razón nos dice en la sección 5, aparte del apoyo, entonces buscaremos la sección 5 del apoyo y generaremos ese comportamiento a esa distancia. Para este caso, este es un caso que ustedes dominan, han visto cuando han empezado a ver en Resi no axial. Cuando una esa carga genera esfuerzos que se oponen a esta en el sentido contrario y de la misma magnitud, quiere decir, aquí tendrán esta carga dividida en toda el área y del mismo tamañito. Entonces, eso podemos determinar que el esfuerzo debido a esta carga va a ser
PZ sobre A, el área de la sección. Para las tracciones vamos a suponer positivos y para las compresiones vamos a suponer negativos. La segunda parte, la figura C, tenemos una carga aquí y esta partida alcanza en resis 1 y es igual al momento que genera dividido sobre la inercia del eje de flexión y multiplicado por la distancia del eje de flexión al punto de la sección donde queremos determinar. Normalmente los máximos están en las aristas o superior o inferior. Entonces buscamos esos puntos. Y de esta forma hemos generado la primera fórmula que nos determina perpendicular al eje de fricción al punto N sobre la inercia X. Si la carga aplicada genera tracciones, será más. Si genera compresiones, será menos. El momento al punto donde estoy analizando, si genera tracción, es más. Si es compresión, menos. En esta ecuación no colocamos con signos en absoluto ninguno de sus componentes. Ni el momento, ni su posición del punto. Lo que entra en el signo son los tipos de esfuerzos. Tracciones positivas, compresiones negativas. Y así hemos generado el esfuerzo respecto de uno de los ejes. Entonces pasamos a generar la ecuación que nos permite determinar el esfuerzo cuando la carga aplicada se encuentra ahora en el plano XZ. La flexión es con el eje Y. Entonces, para representar esto, lo que he hecho es girar. Este era el eje Y y aquí estaba el eje X. Entonces, esto he girado, aquí está el eje Y y el eje Z, X, para poder mostrarles en el plano de la hoja la influencia de la carga. Entonces, haciendo esta rotación de los ejes y la sección, voy a permitirme mostrarles en el mismo plano de la hoja, bajo esta misma, ahora este plano de la hoja es XZ. Antes hice en YZ. Solo para ayudar. Entonces digo que este problema del inciso A, figura 2A3, es equivalente a estos dos problemas simples. Uno, donde la carga descompuesta en la dirección del eje longitudinal Z actúa más el efecto de la fuerza descompuesta en la dirección del eje X. Ahí está. Entonces, este problema es equivalente a este otro. En este problema es carga axial, digo el esfuerzo en la dirección Z en cualquier punto de la sección, de esta sección, dice va a ser más o menos el PZ, es carga axial, por tanto es esta PZ dividido sobre el área de la sección transversal de la viga. Si es tracción, más; si es compresión, menos. Más, menos, lo que me genera la flexión. Esta carga PX, en esta dirección del eje X, va a generar un momento así, que va a ser respecto del eje Y. Entonces digo, MY por X, o sea, la distancia de este eje de flexión al punto donde quiero determinar, arriba o abajo, X del punto N sobre la inercia en Y. De esta forma hemos visto el esfuerzo combinado con las cargas que se encuentran tanto en el plano YZ como en el plano XZ, cuando la flexión se sucede solo con respecto a uno de los ejes.
Sin embargo, el problema hasta ahí es cuando las cargas estaban contenidas en un plano. Pero resulta que podría ser que la carga no se encuentre en ninguno de los planos que contengan a los ejes X, Y, en el plano Y, Z o el plano X, Z. Esta fuerza está en otro plano inclinado. Tiene los tres componentes. Tiene componentes en X, en Y y en Z. Fuerza espacial. No está contenida ni en el plano YZ ni en el plano XZ. Entonces digo, este problema es equivalente a este otro cuando descompongo las fuerzas, la fuerza P, en las direcciones de los ejes. Estoy suponiendo que la descomposición de las fuerzas me va a dar el PZ, que es respecto a la dirección del eje longitudinal, en dirección del eje transversal X y en dirección del eje vertical Y. Estos dos problemas son equivalentes. Ahora, si yo quiero determinar el esfuerzo en un punto de una sección, deberé generar primero a través de estas fuerzas en el punto donde deseo determinar o en la sección de la estructura, generar los momentos correspondientes. Normalmente, si es el caso de los máximos, debo analizar la sección en este punto. ¿Qué implica eso? Debo trasladar estas fuerzas a este punto y el efecto de estas excentricidades. ¿Qué quiere decir eso? El momento que me genera este eje, esta fuerza en Y, respecto al eje X en esta sección, el momento que me genera la fuerza PX respecto al eje Y en esta sección y el efecto que me causa esta PZ en esta sección. Entonces de ahí digo, de este comportamiento digo que el momento en X, aquí está, respecto a este eje, me va a generar esta carga en Y multiplicado por esta longitud a esta sección, PY por L. Sobre el otro eje, el momento respecto a este eje Y, algo que haga girar así o así, la fuerza Px por esta longitud. Y tengo el momento en Y. Entonces aquí tengo, si plantearía el sistema equivalente a este en otra figura, en una sección, estarían estas tres cargas en este punto, más el efecto del momento en X y más el efecto del momento en Y. Entonces digo, debido a la carga en Z, más menos este PZ dividido sobre el área. En este caso va a ser todo tracción, podría haber puesto tracción, pero como quiero poner la fórmula en términos generales, cuando va a ser tracción pondré más y cuando va a ser compresión menos. Luego el momento en X. El momento en X hace esta operación, entonces voy a decir que algunos puntos van a estar en tracción y otros en compresión. Digo, más, menos, el momento que me está generando la flexión sobre la inercia con respecto a este eje de flexión y la distancia de este eje de flexión al punto N donde quiero determinar el esfuerzo. O sea, la distancia perpendicular del eje de flexión al punto. Más menos el momento que me genera respecto al eje Y, que gira así, al eje Y, sobre su inercia con respecto a este eje de la sección, multiplicado por la distancia de este eje al punto N, o sea, la distancia perpendicular del eje de flexión al punto N donde estoy determinando el esfuerzo, y dividido sobre su inercia. Y de esta forma encuentro la formulación matemática que me permite determinar esfuerzos combinados de flexión, contracción o compresión cuando la carga aplicada está en el centroide y con inclinación que hace que sea una fuerza espacial. Una vez que hemos visto
estos tres casos de esfuerzos combinados por carga inclinada, vamos a hacer una aplicación numérica de del problema. La aplicación numérica dice, aquí tengo una aplicación numérica formulada en la ménsula representada en la figura 2A4.1, esta es la figura 2A4.1, calcular los esfuerzos máximos y localizar el eje neutro para la siguiente información. B igual 4 centímetros, H igual 4 centímetros, L 135 centímetros, P 1500 kilogramos, Z, la posición de la carga, dice en ZP3 y YP8. O sea, este está en el plano YZ. Esta carga está en el plano YZ. Entonces, la sección aquí, sección A, se está mostrando. Es su base, es su altura. Los ejes correspondientes en correspondencia con los ejes colocados en la viga. En la solución del problema, el primer paso, naturalmente, de cómo hemos visto el problema, es plantear un sistema equivalente. Entonces, vamos a la siguiente página. Directamente voy a mostrarse la sección. La sección A nos muestra el punto de apoyo de empotramiento ya con las fuerzas externas aplicadas descompuestas en un sistema equivalente al problema inicial. Es el punto de empotramiento. Tengo la fuerza PZ, PX y naturalmente el momento que me genera el problema, que podemos volver y ver. Aquí vamos a descomponer esta fuerza en PZ y en PY. Esta PZ tracciona toda la sección, jala en este eje, y la fuerza en Y va a generar un momento de este tipo. Entonces, eso estamos representando aquí. El momento, el eje X, estamos representando con el vector de doble punta, el de la mano derecha, o del tornillo de rosca derecha también, en el que colocamos el dedo gordo en el sentido del eje positivo X y tratamos o simulamos entornillar un tornillito de rosca derecha. Y esas dos puntas nos muestran que girará en ese sentido. O sea, va a dar vueltas así. Jala, jala, sentido positivo. Entonces en la figura 2B le estoy mostrando la posición de los puntos, 1, 2, 3, sus acotamientos para cada punto, y en el punto C le estoy mostrando los tipos de signos que nos va a generar este comportamiento de las cargas en ese punto. Por ejemplo, bueno, iremos por partes. Aquí estamos determinando el ángulo correspondiente para descomposición de fuerzas, la fuerza PZ descompuesta en la dirección Z, la fuerza en PY, que están en base a este angulito y el momento correspondiente a Y. Su área, una característica geométrica, que es base por altura, su inercia, una sección rectangular. Respecto al eje X, base por altura al cubo sobre 2, ustedes conocen perfectamente y nos va a dar ese valor. La posición del punto 1, punto 2, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Para el punto 1, X1 y Y1. Punto 2, X2, Y2 y así para cada punto está ahí con sus valores correspondientes. Ustedes pueden verificar, aquí la gráfica está íntegramente. Para generar estas ecuaciones y tratar de no confundirnos o no cometer algún error en el signo, lo que planteo es este comportamiento. Aquí, en la gráfica, en el punto de empotramiento, el eje X, el eje Z, el eje Y, y digo,
debido al PZ en esta línea y en esta línea. El PZ es una fuerza que sale de ese lugar, o sea, tracciona toda la sección. Entonces el esfuerzo que genera el PZ va a ser de tracción. PZ más PZ más. Dice que toda la sección está traccionada por el PZ. El momento X hace esta operación, jala lo de arriba y comprime lo de abajo. Jala arriba, comprime abajo. Todo lo que jala es tracción, viene en el sentido Z. MX, tracción. En la parte inferior dice que son compresiones. Esto jala y aprieta, jala y aprieta. Todo lo que queda abajo de este eje son compresiones debido al momento X. Y aquí tengo los signos. Una vez que tengo estos signos, puedo decir que el esfuerzo en la dirección Z en el punto 1 ha de ser igual a más PZ sobre A, más MX sobre IX por la distancia de este eje al punto A en Y. Para el punto 2 va a ser igual esfuerzo en la dirección Z en el punto 2 ha de ser igual debido al PZ más P sobre A, debido al momento más MX sobre IX por la distancia de este eje al punto 2. Y eso puedo hacer para los 4 puntos, aprovechando estos signos que me van a ayudar a tomar la resolución respectiva. Y entonces voy aquí, el primer punto, esfuerzo en Z para el punto 1, más PZ sobre A, más MX por Y sobre IX. Y me da, reemplazo los valores y de esas operaciones algebraicas me van a dar este valor. Ustedes revisan, por favor, si están bien los valores y me van a comentar luego. Y entonces, similar comportamiento, el punto 2, el esfuerzo en la dirección Z en el punto 2, más PZ sobre A, más MX sobre IX por Y2. Reemplazo los valores y me da este valor. En el punto 3, en la dirección Z, PZ es positivo y el momento es negativo, o sea, tracción menos la compresión. Entonces pongo los valores y me da este valor de esfuerzo que dice que es de tracción. En el punto 4 lo mismo. Punto 4 era debido al PZ era una tracción y debido al momento en X era una compresión. Entonces yo PZ sobre A menos MX, Y4 sobre YX, hago operaciones y me da este valor. Tengo los valores de los 4 puntos, de los 4 vértices de la sección. 1, 2, 3, 4. Una vez que tengo estos esfuerzos, podría determinar o podría representar gráficamente. Una forma, por ejemplo, podría ir representando en forma paulatina, esfuerzo por esfuerzo, y en otra podría también representar todo el esfuerzo en uno y hasta en perspectiva, ¿no? Entonces aquí está demostrado. Para el PZ es el esfuerzo de tracción PZ sobre A. Entonces, todo el esfuerzo sobre toda la sección es en esta dirección y es así constante, distribuido en toda la sección. Más el efecto de la flexión. La flexión en cada punto tengo los valores, en 1 y 2 son los mismos y en 2 y 4 los mismos. Entonces agarro, represento aquí, los 4, tengo el esfuerzo correspondiente y esto es solamente a la flexión, solo al MX y que es tracción-compresión. Luego, en la parte de la resultante de estos esfuerzos, hago la composición de estos esfuerzos. De la sumatoria de estos dos esfuerzos me van a dar estos valores. Una verificadita si son negativos. De acuerdo a la gráfica me darían negativos. Me dicen. Son negativos, ingeniero.
Estos son negativos. Ya, me voy a anotar para corregir eso. Por favor, corrijan. Aquí parece que se han comido en la transcripción los signos. Menos sigma Z3 igual menos. Sigma Z4 igual menos. Si en la gráfica está mostrando que son negativos, entonces aquí hago suma algebraica. Esto más esto me da esto. Aquí esto menos esto me da menos esto. Esta es la resultante del comportamiento de acuerdo a las fórmulas. Este valor está aquí y este valor está aquí. Eso es en el plano. También puedo representar en la sección en perspectiva, puedo agarrar, tal vez esta perspectiva no está de la mejor forma, pero podría haber sacado en unos 30 grados y plantear mejor, ¿no? Entonces, de todas formas, sobre esta sección está planteado en 30 grados solo el esfuerzo. Este esfuerzo en todo este perímetro y hasta este punto son tracciones que coinciden con esto. Y a partir de este punto hacia abajo son compresiones, aquí están, y podemos ver una distribución de esfuerzos. Y también nos está dando la posición del eje neutro. Para determinar analíticamente la posición del eje neutro, cualquier punto que esté contenido sobre el eje neutro nos da esfuerzo cero. Entonces la ecuación que me está determinando el esfuerzo es esta. Digo que para un punto que esté contenido sobre este esfuerzo, cualquiera sea E, me va a dar cero. Entonces reemplazo a cero, de ahí despejo el valor de E, y me va a dar que la distancia X del eje Y, que es el eje YE, me da la posición del eje neutro. Que viendo en el comportamiento de la gráfica, también me arma esta variación de esfuerzo. Pueden ver que sí, la gráfica nos muestra que este es el punto de esfuerzo cero. Viene de la parte superior con un esfuerzo máximo de 2.857,22 kilogramos de tracción hasta que llega a este punto, se hace cero y luego de este cambia de comportamiento y se vuelve compresión, pasando a crecer otra vez en el otro sentido, hasta alcanzar los 2.830,88 kilogramos de compresión, menos. Y de esa forma hemos visto la aplicación de esfuerzo combinado en una ménsula. ¿Es el tema? ¿Hay alguna cosa que quieran comentar, quieran decir algo? ¿Nada? Ingeniero, ¿podría, por favor, volver a explicar la parte cuando tenemos una fuerza P que va en las tres direcciones, X, Y, Z, por favor? Me dices... ¿Qué es tu pregunta? A ver, de nuevo. Quería saber si puede volver a explicar. Nos estaba comentando al principio que se puede dar una fuerza que puede estar en el eje Y-Z, tanto como en un eje X-Z, pero también se puede dar la aplicación de una carga P, que al descomponerla se va a dar en X, Y y Z. Esa parte podría volver a explicar, por favor, Inge. La primera parte, ¿esto quieres? Sí, por favor. Hemos dicho que los esfuerzos combinados se van a dar por dos razones. Una, porque la carga se encuentra en un plano inclinado, que puede no contener a ninguna de los excentroidales y principales, y está aplicada en el centroide de la sección. Este es el caso. Esta fuerza está en el espacio. No está contenido ni en el plano YZ ni en el plano XZ. Entonces,
puedo descomponer esta fuerza en las direcciones X, Y y Z. Y los momentos que van a generar respecto a X y respecto a Y. Va a haber el caso de la fricción respecto a los dos ejes. Pues este es el caso de carga inclinada, en un plano inclinado. El otro caso que les decía es este. Cuando la carga no se encuentra ni en el centroide, sino en un punto que podría estar fuera de él, que podría estar sobre el eje X, sobre el eje Y, o fuera de estos ejes, como este caso, que es el caso general. Entonces, en estos casos, esta fuerza es paralela al eje Z. Si no es paralela, tiene otros componentes. Para el problema de nuestro flexo compresión, esta sí debe ser paralela. Si no es paralela, tiene otro comportamiento y hay que analizarlo bajo esas condiciones. Entonces, para que nos dé este esfuerzo combinado, esta fuerza tiene que ser paralela al eje Z. Y entonces nos va a generar de forma similar. Si analizan este comportamiento y este, excepto los sentidos y signos que tengan, son exactamente lo mismo. ¿Vale? Esta tiene fuerza en PZ, PX y PY. Estas son cortantes, no las vamos a analizar. En este, como he colocado directamente el PZ en la dirección del eje longitudinal, no hay estas componentes de las cortantes. Pero sí hay esta carga axial, igual que es problema. Y hay el momento en X, momento en X, momento en Y, momento en Y. Este problema es de forma muy similar en comportamiento a este. De hecho, la ecuación va a ser la misma. Esto vamos a ver posteriormente. Ahora estamos viendo este comportamiento. No sé si es eso lo que me preguntaste o... Sí, que solamente esa dudita tenía. Ahora, naturalmente para completar este ejercicio, habría que cargar también sobre el otro plano, cuando la carga se encuentra en el plano YZ, XZ, perdón, en este plano. Este es en este plano, YZ, en este otro plano, o finalmente esta carga que no se encuentra en ninguno de los planos. Estoy queriendo buscar un problema de esa naturaleza. Si me dan un poquito de tiempo, tal vez pueda encontrar. Un momentito, a ver. Ya. Ahora le estoy mostrando un esfuerzo combinado con respecto a los dos ejes, una aplicación numérica. Aquí tengo, dice la aplicación con respecto a los dos ejes, X y Y. Quiere decir que esta carga P no se encuentra en el plano ni YZ ni XZ, está en un plano inclinado, que no contiene ni este eje ni este eje. Entonces, dice el problema. En la ménsula de la figura 2.3.a, y para la siguiente información determine los esfuerzos máximos L 195, B4, H7, P35.000, XP-2, YP-4, ZP-3. Esto ya nos muestra que la fuerza está en el espacio. Esta gráfica nos está mostrando la gráfica, la figura 2A5,
nos está mostrando este comportamiento, y aquí en la sección podemos ver que la carga sí está en un plano que es este, que no contiene ni este ni este eje. Entonces, el primer paso naturalmente en este problema, para aplicar el caso general donde las cargas están aplicadas en el centroide, en un plano inclinado, y la flexión se da con respecto a los dos ejes X y Y más efecto de la tracción o compresión. Entonces planteo en la solución del problema primero el sistema equivalente a este problema. Voy atrás, no hay la figura, y hago una parte. Aquí está. En esta figura, ya en la parte del punto de esfuerzo máximo, estoy diciendo que voy a tener la fuerza PZ, ¿no? La fuerza PX y la fuerza PY, que no están colocadas aquí. No están colocadas porque son fuerzas de corte, no, ya no los voy a considerar. Hemos dicho que no vamos a considerar el efecto de corte en este tema. No es que no haya, existe. Y naturalmente los momentos que nos genera tanto la fuerza descompuesta en X como la fuerza descompuesta en Y. La fuerza descompuesta en Y nos va a generar momento en X, y la fuerza descompuesta en X nos va a dar el momento en Y. Entonces ya está aquí el planteamiento de un sistema equivalente. De forma similar posiciono los puntos correspondientes, 1, 2, 3, 4, y determino sus distancias de los excentroidales, es punto, y el gráfico de los tipos de esfuerzos. PZ en este caso también es de tracción, aquí vemos, el PZ va a jalar, toda la sección va a jalar, todos los puntos van a ser jalados por el PZ. Lo que quiere decir que toda la sección va a estar en tracción, tracción, tracción debido al PZ. PZ, tracción, tracción. El momento en X, suponiendo que es el sentido positivo que nos ha dado, o el sentido que nos genera las fuerzas, va a hacer esta operación. Va a girar alrededor de la que este es doble punta en este sentido, tornillo derecho, hace esta operación. Mano derecha. Tracción, todo lo que queda arriba, 1 y 2, tracción, verdecito, tracción, tracción. Abajo, 3 y 4, compresión y compresión. Momento en Y, este momento en Y hace esta operación, sentido positivo hace esta operación. Este momento hace esta operación. Jala todo lo que queda de este lado y aprieta lo que está aquí. Jala, comprime, jala, comprime. Y entonces todo este lado 2 y 3 de tracción y 4 y 1 de compresión. Azul, azul, tracción, tracción. Y este lado, compresión, compresión. Y ya puedo plantear las ecuaciones para cada punto. Para el punto A1 con signos, para el punto 2 con estos, para el punto 3 y para el punto 4. Para el punto 1, este es signo de PZ, dice que es una tracción. El esfuerzo en la dirección Z en el punto 1 más PZ sobre el área. Ya está. Debido al momento en X, el verde, más el momento en X sobre inercia X, la distancia de este eje de flexión al punto, esto, Y1. Para ese punto, el esfuerzo generado por el momento en Y para el punto 1 genera una compresión, menos MY por la distancia de este eje de flexión, a ese punto, X1, sobre la inercia respecto al eje de flexión, Y. Le pongo los valores, hago operaciones y me va a dar este valor. Dice que es de tracción. Verifiquen, por favor, hagan operaciones por ahí, hay algún error. Entonces dice que en ese punto me da una tracción. Aquí, en el punto 1, dice que el esfuerzo es de tracción y es del orden de 20.127,0
6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hago para el punto 2, es el punto 2, debido al PZ es más esfuerzo en la dirección Z en el punto 2 más PZ sobre A. Debido al momento más MX sobre YX por la distancia Y del eje de flexión al punto 2, Y2. Debido al momento en Y también es más MY sobre Y por la distancia de este eje de flexión al punto 2, X2. Reemplazo sus valores, hago las operaciones y dice que en el punto 2 tengo una tracción que es del orden de los 291.951.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Una tremenda tracción. Para el punto 3, aquí tengo el punto 3, analizo el punto 3, dice debido al PZ es más esfuerzo en Z en el punto 3 más PZ sobre A, el verde, menos MX sobre IX por la distancia en Y, es el eje de flexión, es su distancia Y3. El MY, aquí está, es más MY sobre IE por la distancia de este eje de flexión de aquí a este punto, X3. Reemplazo valores, hago las operaciones aritméticas y dice que me da un esfuerzo de compresión en este punto del orden de los 18.732.7 kilogramos sobre centímetro. Paso y hago para el punto 4, es el punto 4, los signos debido al PZ más esfuerzo en la dirección Z en el punto 4 más PZ, dividido sobre su área, menos el momento en X sobre su inercia con respecto a este eje X, por la distancia de este eje de flexión, el eje X al punto S. Debido al momento Y, menos el momento en Y sobre su inercia con respecto a este eje de flexión, ahora es el eje de flexión, y de aquí a ese punto, X4. Reemplazo valores y tengo el esfuerzo correspondiente. Y tengo los esfuerzos en los 4 puntos. De forma similar que al otro, puedo representar esos esfuerzos en este esquema. Creo que el esquema tiene algún error. Este es una cantidad grande. Hay un error en apreciación, casi es similar a esto. Entonces lo que hacemos es colocar el esfuerzo en el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y podemos representar perimetralmente. Visto. Hago la línea de referencia, todos son tracciones en un sentido, entonces hago una línea, saco el esfuerzo en este punto, el esfuerzo en este punto, 1, y dice que en esta arista es de este tipo, la distribución, en el 1 y en el punto 2, un trapecio. En la arista 2, 3, coloco este esfuerzo, también es de tracción, analizo el punto 3, es de compresión, entonces veo cuánto es la compresión, alejo un poquito la línea, hago una paralela a esta, coloco la tracción hacia afuera y la compresión hacia adentro. Uno los 2 puntos y como pueden ver hay un punto de esfuerzo de tracción máximo que va bajando hasta llegar a este punto, se hace 0, pasa al otro lado de compresión hasta alcanzar esta arista y ese es el valor correspondiente a esfuerzo en ese punto. Igual en este punto se analiza qué tipo de esfuerzo, todos en compresión,
aquí se coloca una raya y hacia afuera, el valor creo que aquí es más grande. Es un trapecio más anunciado, creo que es así. Que es un error del valor, no es 29, es 290.000 algo. Entonces, si tú lo corrigen, aquí pone el esfuerzo correspondiente una vez y va a ser un trapecio igual aquí. Así. En este otro lado, ven, esta compresión es grandecita, entonces más o menos se alejan de esta línea de la sección, lo suficiente, sacan la línea de referencia, generan la compresión, y en este punto es de tracción de esta cantidad. Y sacan extracción, uno es 2 puntos y les va a dar algo similar a esto, pero seguramente este punto va a estar más próximo a esto porque es más pequeño, es más grande. Entonces, así, esto va a subir. Una vez que hemos generado estos esfuerzos, gráficamente, se puede determinar el esfuerzo, que es la posición del eje neutro a partir de esta gráfica. En la gráfica se baja de las líneas de esfuerzo cero en forma perpendicular al lado de la sección, de aquí por ejemplo, forma perpendicular baja de aquí, y de este lado se baja en forma perpendicular aquí y se unen los dos puntos. Y ese es el eje neutro. Todo lo que queda a este lado es tracción. Si agarramos estas secciones y le doblamos como armando una figura en volumen, esto estaba hacia afuera, esto estaba hacia afuera, está afuera. Aquí hacemos una rayita debilitando la sección y los doblamos hacia adentro y se va a formar esta figura. Y esta línea cero se va a formar perfectamente. Y con los esfuerzos al otro lado de otro sentido. Y nos genera el esfuerzo. Esto mismo podemos graficar también en perspectiva. Aquí está en colores en perspectiva, que está más o menos representada con ese error de aquí, de este punto 4. Tan mal los valores del punto 4. Aquí es menos 290.556,74. Es casi de la magnitud del punto 2. Solo es de compresión. Debería ser casi este mismo tamaño aquí, solo que es de tracción y este debería ser de compresión. O sea, así más o menos. Igual a esto. Hay que arreglar es dos cositas y eso es el esfuerzo combinado debido a cargas inclinadas. Naturalmente, no son los únicos tipos de problemas, se puede generar una cantidad grande de tipos de problemas y variantes, los que nos podemos imaginar en ese tipo de funcionamiento. Lo único que tenemos que hacer es que el problema nos dé un comportamiento similar, o sea, al que hemos planteado, no igual. Podríamos variar los esfuerzos, podemos plantear estructuras más, o sea, diferentes a la ménsula simplemente, que nos genere este efecto de comportamiento. Hasta aquí, si hay algo, me dicen. ¿Está todo claro? Ingeniero, ¿puede reiterar por favor el análisis de signos? Vamos a volver para eso atrás. Aquí están la figura de signos. Pueden no hacer esto, pero como esto tiene el sentido de enseñanza, yo he tratado de plasmar de tal forma que todo esté planteado de la forma más entendible posible, lo más simple. En realidad no hay en ninguna referencia bibliográfica esto, no hay. Esta metodología he tratado de dar lo más simple posible para ustedes. Tengo las cargas descompuestas en la sección del apoyo en el sistema equivalente.
estos momentos ya he determinado a partir de estos valores que me generan y la posición de las cargas. Descompuestas las cargas, X es negativo, entonces va a venir a este lado va a venir la X. Y es negativa, entonces va a venir a este lado, Z es positiva a este lado. Entonces va a hacer fuerza así, así, así y así. Entonces bajo ese comportamiento nos da los momentos en estas direcciones. Este momento, el eje Y, aquí, este eje Y, al abajo va a hacer esta operación. Por eso el momento en X está en este sentido con doble punto. El sentido viene de este comportamiento respecto a este punto. Ahí está el momento. Y naturalmente el eje X que viene a este lado, que está en el volado, va a generar un momento así, en este sentido. Estos sentidos vienen de ahí. Ahora, los signos nos van a generar estos momentos y las cargas. ¿De dónde vienen estos esfuerzos? Del tipo de esfuerzo que genera cada una de estas cargas descompuestas. El PZ, este PZ, jala, este es el sentido positivo hacia afuera, jala. Toda la sección está el eje Z, si quieren perpendicular este plano, todo va a jalar hacia afuera. Entonces, tracción, en toda la sección es tracción. De ahí colocado punto por punto, PZ, más. Hemos dicho que tracciones son positivas. El momento en X hace un efecto de flexión. Esta doble punta, hemos dicho, le aplicamos el sentido de la mano derecha o el del tornillo de rosca derecha. Entonces agarramos el dedo gordo en la dirección de esta doble punta y le aplicamos como si estuviéramos entornillando con un destornillador un tornillito de rosca derecha y van a ver que gira en esta dirección, sí, alrededor de este eje. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Está jalando todo lo que queda aquí, estira, tracciona, estira y tracciona. Entonces, todo lo que queda aquí arriba son tracciones, más. Lo que queda aquí abajo son compresiones, menos. Y así hemos determinado los signos del esfuerzo que nos genera el momento en X. He diferenciado los colores para que por cualquier lado resalte que estamos tratando para este momento. Por su nomenclatura, por su color, nos dice que son los que le corresponden aquí. El momento en Y, que hace esta operación, otra vez la doble punta. El dedo gordo en esta dirección de la doble punta, tornillo de rosca derecha, jala, comprime, para retornar alrededor del eje. Entonces, todo lo que queda a este lado del eje Y va a ser traccionado. Y todo lo que queda a este lado va a ser comprimido. Tracción, compresión. Tracción, compresión. Tracción, compresión. Entonces, aquí el MY, todo este lado, el 2 y 3, tracción. Más. Este otro lado, 1 y 4, compresión y compresión. Y con estos signos, esto es para el punto 1, esto es para el punto 2, esto es para el punto 3 y esto para el punto 4. Aquí me dice cuál le corresponde a qué tipo de esfuerzo. El rojito con este rojo es para el PZ. MX verde con el verde, MY azul con el azul, para cada punto. Entonces, como esta fórmula es general, esfuerzo en la dirección Z en el punto N, más menos PZ sobre A, más menos MX por YN sobre YX, más menos MY por XN sobre YY, es general. Entonces, estas fórmulas escribo para cada punto. Para el 1, para el 2, para el 3, para el 4.
Y de esa forma se hace más simple, poco probable de cometer errores, difícil de cometer errores. ¿No? Eso es, jóvenes. ¿Alguna cosa más? Inge, sobre el eje neutro, para calcular analíticamente. Para calcular analíticamente el eje neutro, en estas ecuaciones, el eje neutro es una línea en la que el esfuerzo es cero. En este eje haces igual a cero. A estas X y Y pones como puntos del eje del... Aquí le pones como la posición del punto YE y XC. Y de ahí despejas estas dos y te va a dar un ángulo desplazado en esta cantidad, a un lado. Esto va a generar un desplazamiento. Va a depender de la magnitud. De aquí sacas. Esto es igual a cero para un punto del eje neutro. Supongamos aquí. Tomo este puntito, que va a estar posicionado de este eje a esta distancia X, del eje X y a esta distancia Y del punto. Eso es el ángulo correspondiente en el desplazamiento que me genera el PZ sobre A. Puede desplazar, no va a ser directo con el eje. Va a generar un desplazamiento. Hay que interpretar la ecuación para poder generar la posición. Por eso aquí les planteaba una metodología gráfica para que sea útil. ¿No ve? Si esto está mal dibujado, si esto estaría bien dibujado, este eje neutro más o menos de por aquí va a venir así. Porque esto va a crecer mucho más. Este es el mismo tamaño, entonces va a cortar por aquí. Bajas y va a estar por aquí. Y eso va a ser la posición del eje neutro. Ahora, en estos problemas donde hay fuerza axial y flexión respecto a los dos ejes, el eje neutro no tiene por qué pasar siempre en el centroide. En una sección el eje neutro en algunos casos podría pasar por centroide, en los casos particulares, podría pasar por las aristas, podría estar dentro de la sección o podría estar fuera de la sección. ¿Bueno? Entonces, nosotros aquí estamos estudiando secciones en las que el eje neutro está dentro de la sección hasta ahora, pero no tiene por qué ser siempre. De hecho, ¿cuál es la condición que nos va a generar que el eje neutro esté fuera de la sección? Cuando alguno de los esfuerzos respecto a la flexión va a ser muy grande. Eso va a ocasionar que esta figura se salga de la sección. De hecho, uno de los casos más explícitos o cuando el eje neutro está más lejos, se dice que para alguna condición de comportamiento de la sección, el eje neutro dice podría estar en el infinito. Podría estar en el infinito, podría estar en las aristas de la sección, podría estar dentro de la sección o fuera de la sección, a una cierta distancia o en el infinito. A ver, ustedes que han estudiado las condiciones geométricas y han estudiado flexión, ¿cuándo se va a dar que el eje neutro va a estar en el infinito? ¿Qué dicen? ¿Quién me va a responder? Yo sé que han visto esfuerzos en vigas, en Resis 1. Han visto los criterios de determinación de exposiciones de máximos y mínimos a través de la aplicación de matemáticas, los cálculos. Si se ponen a pensar, la respuesta la tienen. Yo sé que saben. Lo único que tienen que hacer es un poquito de esfuerzo, razonar y pensar en base a lo que estamos analizando, cómo va a moverse este eje neutro.
En estos comportamientos, en el análisis y en el diseño más todavía, ¿no? Porque se diseñan las estructuras en función de haber encontrado este esfuerzo en el análisis y que los materiales que vas a utilizar y las dimensiones de esos elementos respondan a ese requerimiento de cargas externas que se le está aplicando en la sección. Entonces, uno tiene que tener claras las ideas qué significa el comportamiento de una forma u otra forma. Cuando graficamos, les mostramos posiciones del eje neutro, no tiene un análisis del comportamiento. ¿Qué va a ocurrir en esta sección con esta distribución de esfuerzos de este comportamiento? O sea, el siguiente paso es, una vez que sé cómo se va a comportar en esta dimensión de elemento, tendré que buscar los materiales del que debo hacer esta sección para que responda a estos esfuerzos, o modificar el comportamiento. Entonces, el propósito de este análisis, en las materias de análisis, justamente que agarren eso, para que en el diseño tengan la soltura para darle solución a sus requerimientos de servicio que buscan de una estructura. Es básico, es importante que ustedes razonen sobre el comportamiento de los elementos estructurales. Cuanto mejor agarren ese comportamiento, tendrán muchas más facilidades en el diseño. Aquí estamos manejando todo lo que es el análisis. Esta es una de las últimas materias de análisis que están viendo. El análisis no es una mecanización de aplicación de maquinado de los, no sé, de las multiplicaciones, divisiones o sumas o funciones que nos aparece a través de una máquina o un programa. Esa es la parte mecánica de operaciones. Pero la parte vital del problema, el razonamiento de ver cuál es el funcionamiento de la estructura, esa es la parte que importa. El resto sí es un simple proceso. Nadie te lo va a hacer la parte del análisis. Ningún paquete, ni el más sofisticado. Para aprender a utilizar paquetes, primero debo entender el problema. Porque si no lo entiendo bien, no tengo una estructura mental que responda a ese sentido crítico del comportamiento de los elementos estructurales, podría cometer cualquier barbaridad en el diseño. Podría estar utilizando, no en la forma más óptima, tal vez como no debería hacerlo. En esas materias de análisis se tiene que dar todo ese proceso. Entonces, es el propósito y ustedes repasen lo que les falte. Por ahí algunas cositas se han pasado un poco muy apresuradas. Si hay alguna cosa más, me dicen. Perfecto, entonces hemos terminado la clase y nos vamos a ver el jueves para ver la otra parte de este esfuerzo combinado. Ingeniero, ¿Sí? quería hacerle una consultita un poco fuera del tema. ¿Será que es que después de terminar todos los temas del primer parcial pudiéramos tener alguna clase de dudas? Porque el auxiliar no está teniendo justamente las clases de auxiliatura, porque él también tiene sus materias, tiene todo aquello, y no sé si es que podría darnos solamente una clase de dudas después de los temas del primer parcial. Sobre el otro aspecto, no, yo no tendría problema en darles las clases, pero les voy a poner en antecedente. El fin de semana, el día viernes, hemos recibido instrucciones respecto a cómo debemos llevar estos cursos virtuales.
con resoluciones y cronogramas. Y resulta que yo planifiqué estas mis materias en base a una resolución universitaria que había visto y que oficialmente no nos pasaron. Pero circuló, yo tomé y todos dijeron, este es, pero nadie nos pasó oficialmente. Yo no fui notificado. Pero este viernes nos han notificado que debemos hacer informes respecto a estas clases 1 y 2. Debemos entrar en unas fechas de exámenes que no nos han dado y que de pronto nos dicen que hasta el 15 de mayo debemos transcribir las notas del primer parcial. Así claro, la instrucción. Y yo, como usted se ha fijado, para los grupos de RESIS, el 18 de junio como fecha de examen. Implica que el 15 ya debo transcribir las notas de junio y nos llega el viernes. Entonces estamos en consultas de todo esto. ¿Cómo vamos a hacer? Suponiendo que quiera modificar yo las fechas, ¿cuándo darían el examen? Primero, no sé cómo tomarse el examen, la verdad ya estoy pensando y no sé cómo tomarles el examen. Yo no sé cómo tomarse el examen porque son una cantidad bastante grande. Todos los grupos tienen, ustedes son el grupo 3, creo que tienen como 155, 150, algo así de estudiantes. Yo no sé cómo voy a generar un examen para esos y que no los voy a ver además, ¿no? Bueno, yo voy a confiar en que ustedes seguramente responderán, pero ¿cómo vamos a controlar tiempos, comportamientos, que ustedes se han enviado en tiempo y no deben llorar en los tiempos que diga? Si yo les voy a dar un examen de duración de 2 horas, decirles, señores, empieza en este momento y termina en tal hora. En ese tiempo debe llegar sus respuestas y sus validaciones, su desarrollo del examen. Y ya se pueden imaginar cómo está el asunto. En volver a explicarles cualquier tema. No, de verdad, no tengo problema. Pero sí hay problemas respecto a los tiempos en el seguimiento en el semestre, puesto que nos están apretando con los tiempos de conclusión, de entrega de notas, todo esto. Entonces, yo pienso que en estos días va a haber alguna novedad más, que yo he hecho mi reclamo también a las instancias correspondientes, y cuando sepa algo más de eso, les voy a plantear reformular las fechas adelantando, que es el único caso, y no sé, inventar las notas, algún sistema. Porque para el 15 de junio no he de acabar. Teóricamente dice, el instructivo debemos estar transcribiendo desde el 27 de mayo hasta el 5 de junio. Y 27 es mañana. Y con ustedes nos falta ver para dar el examen la segunda parte que vamos a ver el jueves. Suponiendo que este primer parcial vamos a dar con los 2 temas. A ver. Ustedes son el grupo que está un poquito más atrasado. Por fortuna el jueves vamos a terminar con ustedes, o el viernes. Máximo esta semana. Y si hay tiempo lo haremos, si no tendremos que adelantar los exámenes. Yo esperaría que ustedes estén pensando en este arreglo. De hecho, los segundos parciales, finales, todo eso vamos a tener que modificar en la base de esa nueva instructiva que hemos recibido. Eso es, jóvenes. Ingeniero, yo ya di examen de una materia ¿De qué has dado? de sanitaria. Sanitario con Juan Carlos. Sí, con el ingeniero Rocha. Y el Classroom tiene una modalidad de tomar evaluaciones con tiempo. Tú lo subes, se sube el examen a tal hora y se cierra la entrega a tal hora y eso selecciona el docente. Y eran selecciones múltiples y uno resolvía acá en su cuaderno
y tenía que elegir la respuesta correcta. Solo darle un clic a la respuesta correcta y tenías como 3 opciones. Después lo hicimos con cámara encendida y micrófono apagado. ¿Cuántos son en sanitario? Un 90, si no estoy equivocado. Ese es el problema, ¿no? Estoy analizando esa posibilidad. Pero, ¿y cómo han hecho para enviar sus evidencias físicas? ¿O solamente o era así, no nomás? Solamente las dice- respuestas se llenaban en el cuestionario, nada más, Inge, no nos ha pedido ninguna evidencia física. Entonces no está justificado, pues cualquiera Pero, puede. Inge, hay unos cuestionarios también donde se puede añadir, digamos, una foto o algo. En algunos cuestionarios que nos dan de tarea, dice agregue o alguna fotografía, dice, o sea, la evidencia se puede subir como pregunta también. No, en RESIS no va a ser ese tipo. Eso yo les anticipo. Va a tener esa parte de preguntas como respuestas, pero tiene que estar respaldado con el análisis, son materias de análisis. Entonces tiene que venir aquí todito el proceso